Hola, buenas noches a todos y a todas y bienvenidos a La Tuerca en su edición de los jueves por la noche. Como hoy es nuestro primer día, antes de presentaros a nuestros invitados, me vais a permitir una pequeña introducción de qué queremos hacer con este programa. Nos vamos con el pueblo. El ser un pueblo libre y soberano. A pesar de esto estamos aquí. Los jueves por la noche nos vamos a dedicar a hablar de política estatal y política internacional. Mick Jagger de la ciencia política, Juan Carlos Monedero, Miguel el Niño Rejón, Ramón Cotarelo, Isabel Díaz Ayuso, Manolo Monereo, Miguel Urbán, Tania Sánchez Melero. Creo que hemos vuelto a demostrar que a pesar de nuestra humildad somos la tertulia con más nivel político de la televisión. Estoy convencido que este programa se verá en Perú a través de internet. No tenemos por qué ser humildes. Llega el momento de la venganza, que por desgracia no es contra Vargas Llosa. Deberíamos poder elegir nuestro jefe de Estado, por supuesto, pero es que además, el jefe de Estado, en este caso, forma parte de toda esa oligarquía financiera que sigue oprimiendo a día de hoy en el pueblo, y todavía más grave es con la crisis que está... Centro 4. La Tuerca es un proyecto comunicativo a raíz de una idea de Pablo Iglesias después de ir a 59 segundos, que sigue ahora emitiéndose, pero que en ese momento se empezaba a emitir por primera vez y luego durante mucho tiempo no se emitió, que era un programa muy rápido como de debate, donde daban 59 segundos para responder. Entonces a él se le ocurre que quiere hacer un programa de televisión. Ya existía el programa de La Tuerca. La Tuerca no lo inventa ni Pablo ni nadie de nosotros. La Tuerca ya existía y lo que empezamos a hacer es La Tuerca de los jueves. Es una tuerca muy concreta que hacemos los jueves, presentada por Pablo Iglesias en Teleca, en Vallecas. La Tuerca en su edición de los jueves surge de una alianza, de un encuentro entre Teleca y gentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, muy especialmente de la gente de la Asociación de Estudiantes contra Poder y de la red de profesores e investigadores La Promotora. Quiero agradecer desde aquí a la facultad y en especial al Vicedecanato de Estudiantes, Nuevas Tecnologías y Extensión Cultural su apoyo para llevar a cabo este programa y también a Teleca la oportunidad que nos han dado y esperamos estar a la altura. Creo que esta alianza, este nuevo eje geopolítico Somosaguas Vallecas puede contribuir a algo que esta televisión lleva haciendo muchos años, que es democratizar un espacio televisivo madrileño, para bien o probablemente para mal, dominado por los sectores conservadores. La Tuerca me pareció un formato muy interesante. Más que por el formato en sí, que el formato en realidad no estaba tampoco añadiendo nada a nivel técnico, o sea, es un formato que era una tertulia, ¿no? Pero sí de repente el conseguir que ciertas cosas que normalmente no escuchabas o de las que no se hablaban, pues de repente estaban ahí y había gente que estaba hablando de ellas. Ese mérito es indiscutible. Yo recuerdo que las únicas tertulias que en ese momento existían durante esa época eran las de 13TV, las que empezó a ver en Intereconomía y en otra serie de programas de derechas, y a la vez que nosotros montamos La Tuerca, empieza lo que es Al Rojo Vivo, en La Sexta. Se veía como los inicios del movimiento de izquierda, movimiento obrero, revolucionario, ya pues de las épocas, pues antes sería, me imagino, a través de panfletos y demás, el panfletismo, las asambleas y demás, y esto lo que hizo fue digitalizar esos espacios. Habría que hablar de política y había que hablar desde espacios propios, afines y cercanos. Los debates políticos en esa época eran centrados en un combate bilateral entre el Partido Popular y Partido Socialista, envueltos en corrupción y en corruptelas, en las que se echaban en cara principalmente lo que había hecho uno al otro y lo que el otro había hecho al uno. Sin embargo, en La Tuerca lo que me chocó era que se hablaba de muchos temas muy variados, que había pocos pelos en la lengua, había poquito miedo a decir ciertas cosas. El proyecto tenía un objetivo muy claro: llevar a la izquierda radical, es decir, las ideas que no estaban representadas, que estaban más a la Izquierda Unida, llevar esas ideas a lo mediático. Es decir, romper, lo que llamábamos nosotros romper un cerco mediático. Romper ese cerco que no permitía que ciertas ideas de fuera del sistema, llevarlo, digamos, a la televisión, a la gente común, que nosotros traspasáramos lo que es las facultades y los movimientos sociales y el gueto a hacerlo mainstream. Básicamente intentamos hacernos mainstream. Cuando tú discutías en el vestuario con un trabajador que decías, pero bueno, tío, ¿cómo eres tan tonto? No, esto no es así.
alguien lo reproducía realmente en la televisión y a ti te servía para decirle, mira, es que no soy el único que dice esto. Que la democracia es incompatible con autoritarios, con mentirosos y con ignorantes. El capitalismo en crisis es incompatible con la democracia. Lo único que estamos planteando es que hay otros marcos políticos posibles y otros marcos económicos posibles a los que nos están intentando vender como únicos. Intentar empezar a responder a la teoría del shock que nos están metiendo cada viernes desde el Consejo de Ministros y plantear un debate ciudadano de una auditoría de todas las deudas. El 15M en realidad fue muy poquito después de empezar la tuerca. El 15M se hace ocurre cuando nosotros todavía estamos, digamos, emitiendo en Vallecas, tenemos muy poquitos espectadores y de hecho hacemos varios programas dedicados al 15M. Es muy difícil para alguien que no lo vivió el darse cuenta de lo que fue aquello, esa explosión. Además, una explosión inesperada, porque no había salido prácticamente en la tele, fue todo en ese momento por redes sociales y no estábamos acostumbrados a ese tipo de fenómenos. Todo el mundo estaba perdiendo el empleo, era una debacle laboral de derechos y demás. Por tanto, yo lo viví como... Era como una inspiración para ver que no estaba solo. Y yo recuerdo acabar llorando cuando leyeron el manifiesto, porque de repente me sentí muy interpelado. En ese momento ya lo estábamos pasando muy mal. Yo ya hacía tiempo que estaba en paro, que tenía una hipoteca y veía muy seriamente la posibilidad de perder la casa. Yo creo que el 15M no estaba abocado a tener un partido político. Creo que la visión que pudiese tener alguien para hacer de canal conductor de lo que ocurriese en el 15M era fundamental. Los partidos políticos que había no supieron leer eso, lo vieron como un rival, como algo contrario, opuesto al propio partido, y Podemos lo que hizo fue, yo creo que es todo lo contrario. De aquí se puede beber. El 15M tenía sus propios límites por su propia manera de hacer las cosas. O sea, era una cosa asamblearia, muy anarquista, muy libertaria, muy ácrata, que en un momento dado lo que no tenía probablemente era la capacidad real de cambiar las cosas más allá de dar un aldabonazo a lo que era la sociedad. Claro, si luego quieres proponer algo de una manera que el sistema pueda adaptar o aceptar, entrar ya no en una ruptura, sino en una reforma, ahí sí que necesitas el meterte en un partido político. Yo decía que si surgiese algún partido o alguien que llevase a cabo estas contras o esto que apoyase a estos movimientos que realmente estaban peleando por esto, yo haría mi militancia para que eso saliese adelante. Yo pondría todo lo que pudiese de mi parte. Yo no quería liderar ni muchísimo menos nada de ellos, simplemente hacer esa militancia porque creo que era como algo que yo debía, ¿no? Era una deuda que yo tenía contraída con eso. Y es la forma en la que yo participaba en Podemos. En el 2014 yo ya vivo íntegramente de la tuerca, es decir, es mi trabajo. Y cuando empieza Podemos es una cosa que surge, como ha contado siempre Pablo Iglesias, de Miguel Urbán, de una serie de personas que se juntan. Lo que se les ocurre a algunos es que se hace una especie de documento intelectual de gente de la izquierda que lo llamaron mover ficha, llamando a, digamos, la creación de un partido político de la izquierda extraparlamentaria que viniera a llenar el hueco, digamos, que no estaban llenando los otros partidos. Y eso es lo que yo me pierdo su formación, es decir, yo lo vivo desde la tuerca. Obviamente Pablo Iglesias sigue siendo el presentador de la tuerca, él es el protagonista principal, digamos, de esta historia junto con otros compañeros, pero yo lo vivo desde la barrera. El nacimiento de Podemos fue una sorpresa y una alegría tremenda. Tanto mis compañeros de debates como yo estamos esperando eso como agua de mayo. De hecho, era muy habitual que comentáramos, estos tres tenían que dejar la tuerca, tenían que dejar de hacer televisión y montar un partido político. ¿Cómo surge? Pues como surge un anarcosindicalismo, yo creo. Haciendo asambleas, haciendo militancia, haciendo trabajo de base y con mucha ilusión y poco conocimiento, poca rigidez, yo creo, lo llamaría, que es como surge cualquier movimiento, como funciona cualquier movimiento. Es muchísimo más líquido, más fluido. Pues yo me enteré por las redes sociales que se había comunicado una charla, un acto en el Centro de Historias de Zaragoza, donde iba a venir Pablo Iglesias
¿no? a contarnos todo esto que estábamos viendo ya en los canales de televisión. Pues fuimos allí, estaba petado, tuvimos que salir a la calle porque el centro cívico donde se había convocado se había quedado pequeño, entonces tuvimos que salir a la plaza, ¿no? Y allí pues ya nos convocaron para la siguiente semana y es donde se empezó a mover todo, ¿no? Y donde nos empezamos a organizar como movimiento. Todavía, ya te digo, que no éramos ni un partido. Entonces ya en esa segunda asamblea, una semana después, que habíamos dejado los correos en este acto para que se pusieran en contacto con nosotros y demás, nos convocan y ahí empezamos a montar los primeros grupos de trabajo. Un grupo de personas, de compañeros de procedencias muy diferentes, han dicho que hay que dar un paso adelante y yo lo voy a dar hoy, asumiendo que puedo encabezar una candidatura para las elecciones europeas. Pero eso solo será así bajo 3 condiciones. La primera condición, para que eso sea posible, hace falta un mínimo apoyo popular que establezco, como señalé ya a lo largo de esta semana, en 50.000 personas. La segunda condición, apoyarme en esta iniciativa significa apoyarme para que busque un proceso de unidad. Un proceso de unidad con todas las fuerzas políticas y sociales que durante estos años se han enfrentado a las políticas de austeridad y que han luchado en defensa de los derechos sociales. Si obtengo el apoyo suficiente, ese mínimo de 50.000 personas, yo estaré encantado de competir amigablemente desde la lealtad con el candidato o candidata que designe cualquiera de estas organizaciones políticas y sociales, en un proceso participativo que sea abierto. Si en un proceso participativo abierto a la ciudadanía esa persona tuviera más apoyos que yo, me retiraré y me pondré detrás de esa persona a sus órdenes. Creo que en este momento una de las claves que toca hacer es dar la palabra a la gente. Parte de la gente de La Tuerca va, digamos, deslizándose hacia Podemos. Esa es una de las relaciones. La otra relación es que cuando ya, digamos, que se crea Podemos, La Tuerca ya directamente es un campo de prácticas. Es decir, ahí se empiezan a formar también cuadros directamente para Podemos. Yo recuerdo las conversaciones con Pablo Iglesias, con Juan Carlos Monedero. Oye, ¿y esta chica de dónde viene? Pues mira, es tal. Vamos a traerla a la Tuerca. ¿Y para qué? Para ver cómo da en cámara, para ver cómo conseguimos, digamos, cómo sabe expresarse, cómo sabe defender las ideas. Y posteriormente, digamos, eso va derivando en una escuela para ir creando cuadros para el partido. Podemos no existiría si La Tuerca no hubiera llevado ideas que eran radicalmente inasumibles por la gente a ideas que ya estaban encima de la mesa en programas de televisión como la Sexta. Yo hacía mucho tiempo que no compraba el eje izquierda-derecha tradicional. Por eso una de las cosas que me gustó mucho de Podemos era no somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. Era el momento de la casta. Era el momento de hablar, de hacer la diferencia entre los que están mandando, los gobernantes y los gobernados. Para mí yo decía, pero si es que esto es... Si queréis continuar hablando de izquierdas, esto no se puede ser más de izquierdas que esto. Cualquier proyecto revolucionario, más o menos revolucionario, que quisiera cambiar las cosas, tenía que dejar fuera esa mochila. Desde el primer momento hubo un aluvión de personas. O sea, fue brutal, porque vino gente que no había estado politizada nunca, como era mi caso. No había estado en ninguna organización política, ni tampoco en ningún sindicato. Vino gente que había estado votando a otros partidos políticos, ¿no? Sin una ideología muy definida, pero bueno, con un sentido de justicia, ¿no? De lo que tenía que ser. Creo que lo que más llamaba la atención era el tema de que la participación tenía una transmisión directa. Si yo proponía algo, eso se llevaba y iba en un documento. Al final terminaba yendo un documento. Los círculos fueron el equivalente en Podemos a las clásicas asambleas anarquistas de toda la vida. Las asambleas típicas ácratas de casas ocupas o de tal, al final es un grupo de gente que, mirándose a los ojos, toma decisiones. Y eso era lo que pretendían ser los círculos de Podemos. Por ejemplo, el círculo de Logroño, lo que hicimos es juntarnos toda la gente de Logroño y de alrededores donde no hubiese círculo. Debatíamos cuáles eran las propuestas que queríamos llevar al programa electoral y, bueno, las que salían votadas entre todos pues se enviaban al partido y el partido las iba acumulando. Cuando había alguna queja, pues municipalmente, pues yo qué sé,
problemas con las recogidas de basura, problemas con los semáforos o con las acciones de policía local, lo que fuera de ese ámbito, nos juntábamos a debatirlas y ver si se podía llevar alguna propuesta en un principio al ayuntamiento o más adelante, cuando tuviésemos representantes, pues pasárselas a los representantes. Hace 4 meses los cínicos, los arrogantes, decían que no íbamos a poder y la gente les demostró que sí se puede. Esta noche esos cínicos guardan la respiración porque no saben lo que va a pasar el domingo. Yo quiero decir hoy aquí que Podemos no nació para cumplir un papel testimonial, no nació para resistir, nacimos para ganar, para cambiar nuestro país y el domingo vamos a por todas. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos al Europarlamento es sugerir a nuestros colegas que hagan con su sueldo lo mismo que hemos hecho nosotros. 3 salarios mínimos españoles. ¿Es algo extraordinario? Yo creo que no. Es sentido común. Cuando en tu país el salario mínimo interprofesional son 645 euros en 14 pagas, es indecente que alguien esté cobrando 8.000. Si yo le digo a mi madre, y tengo 2 carreras, hablo idiomas, le digo, me van a pagar 8.000 euros al mes por un trabajo, me dice, hijo mío, eso tiene que ser algo de drogas o algo de delincuentes. No es normal. Se asustaron con el Podemos de las europeas. Imagínate luego con el de los 69 diputados, 70 diputados. Yo creo que en este país se asustaron mucho. O sea, porque de repente vieron lo que era una posibilidad clara y democrática de que hubiera un cambio sustancial en España. Que no se producía, es que yo creo que desde no te voy a exagerar, pero desde la Segunda República. Entramos en las instituciones y tenemos que, pues que comportarnos ya un poco con las reglas de las instituciones y porque entra dinero. O sea, y esto lo cambia todo. La entrada de pasta a una organización política pues implica que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Y muy responsable con lo que manejas. Dijimos, nos vamos a reducir el salario mínimo, el sueldo, porque debe estar dependiendo del salario mínimo interprofesional. Porque si la gente cobra 700, no lo puede representar alguien que esté cobrando 5.000 euros. Tiene que representarlo alguien que sepa lo que es un sueldo bajo. Parte de ese dinero lo donábamos a causas sociales. Eso yo creo que nos dio mucho respaldo, ver que la gente no quería quedarse el dinero como único objetivo, sino que los que íbamos allá íbamos a trabajar. Los eurodiputados tenían una dotación económica. El grupo de Podemos se reparte esa dotación para poderla administrar y distribuir. Entonces los eurodiputados se dividen el mapa para poder pues volcar todo esto y extendernos, ¿no? Como organización. Pablo Echenique le toca estar en Cataluña, Navarra y Aragón. Y yo trabajo como asistente de Pablo en Aragón, sí. La gente se tomaba muy en serio qué se hacía con el dinero del partido. Pero muy, muy, muy en serio. O sea, cada euro tenía que estar justificado, porque yo creo que sí que éramos muy conscientes todos de que estábamos sometidos a una vigilancia extrema por parte de los elementos del Estado y de los elementos del establishment, que nos veían claramente como una amenaza. En esos momentos, y ya ahora Podemos, Pablo es ajeno al proyecto de La Tuerca. La única corrida de transmisión más o menos que hay diaria es cuando hacemos el programa con él. Y cuando él viene, que muchas veces ya venía para el programa, ya recuerdo hasta con escolta, y venía con el coche en Gran Vía, se acercaba, hacíamos el programa, a veces nos tomábamos con él una Coca-Cola y se terminaba. Ya éramos partido, ya se había organizado el CCA, ¿no? Que era el órgano autonómico, y yo formaba parte de ese órgano autonómico, era la responsable de finanzas del órgano de Aragón. Era un momento muy bonito, y sobre todo era un momento en el que veías una cosa que ocurría en ese momento en Podemos. Había muchísimo talento en ese primer Podemos. O sea, había muchísima gente muy inteligente, muchísima gente con una formación política muy sólida y muchísima gente muy joven, muy bien formada. Y eso es algo que para alguien como yo, que ya era de los mayores de ahí, yo ahora tengo 52, pero en ese momento tendría pues 40 y algo, y yo era el abuelo del grupo. Y era algo que me fascinaba, porque decía, ostras, hay una posibilidad por fin de que cambie algo, ¿no?
Hay una generación nueva y estupenda que puede cambiar las cosas. Todo el tiempo había más carga de trabajo. Pasamos a tener 15 15 diputados autonómicos. Estos diputados tenían que donar, teníamos recursos de las instituciones, había que rendir cuentas, había que llevar una contabilidad ordenada. Sí, esto supuso una carga de trabajo brutal y hubo un momento en el que, en mi caso, tuvimos que incorporar a una persona. Yo entré vía concurso. Entonces, porque en ese momento en Podemos hacían las cosas muy así, ¿no? Se hacía todo muy abierto, se quería ser muy transparente. Entonces yo me presenté, entré, y para que veas hasta qué punto nos creíamos lo transparentes que éramos, yo gané por medio punto a la siguiente clasificada, que era una chica que tenía también un currículum bastante impresionante, ¿no? Pero claro, o sea, una de las razones por las que desconfiaron mucho de ella era porque descubrieron que había trabajado por el Partido Popular. Pero yo me acuerdo que, fíjate cómo era yo entonces, que les dije, ¿y eso? ¿Y qué más da? Yo, que soy periodista de toda la vida, digo, vosotros sois conscientes de para qué productoras he trabajado yo. Sí que he visto a gente que la hemos presentado como candidato a un puesto y han dicho, ¿está inscrita? Si no está inscrita, que se inscriba y luego venimos a hacer luego tomaremos la decisión. Y dije, bueno, a ver, si esta persona no es de este partido, pero es competente y ha pasado las pruebas, la contratamos y le hacemos un contrato laboral. Y yo creo que una vez que tú le haces un contrato laboral a alguien, tienes que ser extremadamente escrupuloso. Hay Podemos político y Podemos empresarial. Podemos SL, ¿no? Que podríamos llamar. El funcionamiento es exactamente igual que en cualquier empresa. Entonces, por eso tienes una secretaria general, en este caso, secretarías de organización y demás. Esa es la estructura política. Y tienes la estructura administrativa. A pesar de que haya dos estructuras, Podemos SL, Podemos político, tienen que estar entrelazadas. Si tú defiendes unos valores y unos principios, esos valores y esos principios tienen que llevarse a rajatabla en este sitio. De aquí tiene que estar con esto. Entonces la responsabilidad siempre va a estar vinculada. Si aquí ocurre algo que va en contra de los principios de aquí, tú tienes herramientas para que aquí deje de ocurrirla. Si no lo haces, te hace partícipe. Yo no sé si eres partícipe o no, pero te hace responsable de eso. Y la responsabilidad la tienes que asumir. Y hay formas de asumirla, diciendo que sí, diciendo que no o pataleando. Podemos siempre fue conflictivo, pero durante sus primeros años el conflicto venía sobre todo por la gente de fuera, es decir, de fuera de lo que era el oficialismo. El oficialismo eran Pablo Íñigo, en menor medida los anticapis, que estaban también por ahí, pobrecitos míos. Pero el problema lo teníamos sobre todo a nivel local, porque a nivel local, en los círculos, en las asambleas, se metía mucho arribista, mucha gente que quería intentar rascar dentro de Podemos un cargo público o una porción de poder. La cultura militante de la tuerca no es más que la herencia de la cultura militante, de una cultura militante de Madrid muy antigua, de una cultura militante de la extrema izquierda, y yo creo que desde un ámbito muy cercano a la forma de pensar de Pablo Iglesias y de Íñigo Errejón, que eran, lo importante es ganar y avanzar posiciones. La parte ética y la moral la dejamos para los curas. Yo en el momento que empiezo a ver que soy consciente de cómo empieza a funcionar la política, no solo lo que es la parte interna de una organización, sino cómo son las dinámicas dentro de las instituciones, pues yo me empiezo a dar cuenta de que es todo un teatro y lo que hace que se mueva a los grupos políticos es la pasta, los recursos. Por un lado, tener recursos para tu organización y por otro lado, pues montar tus propias redes, ¿no? Clientelares, ¿no? O mantenerlas. El resto, es como la primera capa, el primer manto, ¿no? Que es lo institucional, el debate político, la confrontación de ideas. Pero eso es una capa superficial. Debajo de todo esto hay una lucha por la supervivencia de las organizaciones políticas que se da a través del dinero, de la pasta que les entra.
no nos hablamos a nosotros mismos. Hoy hablamos a un pueblo, hoy hablamos a las trabajadoras, a las precarias, a las paradas, a las autónomas, a las estudiantes, a las pequeñas empresarias, a las abuelas que estiran la pensión, a las exiliadas, a las madres con jornadas de 20 horas, a la que friega suelos, a la que sirve copas, a las que nos protegen, a las que defienden la sanidad y la educación. Hoy hablamos a un país de gentes y pueblos diversos. No lo olvidemos nunca más. El ensimismamiento y la división trabajan para el enemigo. El conflicto entre pablismo y arrejonismo nos supuso el fin de Podemos La Rioja. O sea, aquí nos afectó más que en ningún otro sitio. Es verdad que tenían planteamientos políticos distintos, pero o sea, es como que ya empiezas a ver que hay muy malas formas, ¿no? Yo siempre fui de la dupla. O sea, yo siempre fui de Lenin y Trotsky, no de Trotsky o de Lenin. Yo tenía ese convencimiento, que te digo yo, desde un punto de vista político, desde un punto de vista de estrategia política y sobre todo comunicativa, que es lo mío, de que el destructor, el atacante, no tiene que ser el candidato. Pero no tenía que ver necesariamente con Pablo, con Íñigo, ¿vale? Tenía que ver con cómo entendía yo la política. Entonces, desde ese punto de vista, si tú me hubieras preguntado en ese momento, te hubiera dicho, ostras, me gusta, no se pueden presentar los dos. Yo creo que había una división. ¿Quién se hacía con el control de la organización? Si lo tiene por papeles alguien y lo tiene de facto otra persona, ahí tienes una disputa y entonces quien lo tiene de papeles intenta cortar lo otro. Eso es normal en cualquier organización y bueno, puede surgir. Las formas creo que es donde puede haber debate. O sea, que están metiendo la pata mucho en cómo lo están afrontando y que esto lo único que hace es debilitar el proyecto. Entonces, lo que me da a entender es que para ellos quizás ya no interesa, o sea, el proyecto había pasado a un segundo plano y lo que estaban era en su propia guerra de egos. Fue, bueno, una guerra constante durante 3 años en la que la mitad del tiempo estábamos trabajando para el Parlamento y para la ciudadanía y la otra mitad estábamos defendiendo de ataques constantes. Y eso acaba en 2017, cuando muere Podemos y surge algo con el mismo nombre y el mismo color, pero que ya no es lo mismo. Ya es un partido jacobino que se controla todo desde arriba y en el que, bueno, pues tristemente se perdió toda la esencia del partido. La verdad es que yo a partir del 2017 empieza a oscurecerse todo, un poco. Yo pertenecía a la anterior dirección y en Aragón ya había habido mucha tensión. Ya se había hecho un trabajo de desgaste, ya había gente que estaba descontenta con el órgano anterior, o sea, donde estaba yo. Entonces ya se habían encargado de hacer este trabajo que es muy típico, por lo visto, en organizaciones políticas. Yo no conocía de nada, que se llama fontanería. ¿Cómo enfrentas la disidencia interna en un partido político? Tú la puedes enfrentar desde el punto de vista de intentar asimilarla. Es decir, no voy de repente a obviar que hay un 40, un 35% de la gente que está aquí dentro que quiere hacer las cosas de otra manera. Y entonces lo que haces es pues, lo que ocurre normalmente en un sistema más democrático, si quieres llamarlo así, que es asimilar hasta cierto punto esas posiciones, intentar llegar a acuerdos y tirar para adelante sabiendo que vas a tener un sistema relativamente inestable. Porque vas a tener disidencia interna. Lo que estás haciendo no es suprimirla, lo que estás haciendo es intentar asimilarla e intentar convivir con ella como buenamente puedas. Cuando se da este cambio de secretario general con todo el órgano, pues se despide a mis compañeros. O sea, se deja de contar con la gente que había estado, se les empieza a despedir a los que pueden, a los que no pueden porque son cargos públicos y el acta de diputado es personal y no los pueden despedir, se empieza a arrinconar, empieza a haber muy malos rollos, ¿no? Y yo como trabajadora técnica, pues también sufro un poco esas consecuencias. Las sufro mucho menos que mis compañeros en ese momento, porque nadie quería el puesto de finanzas, porque no es un puesto político, es un puesto muy técnico, y además siempre estás en la sombra.
Entonces esto no interesa, esto no gusta, en la política es lo que menos gusta, ¿no? Ya había varios intentos obvios por parte de lo que era el núcleo de Madrid de que su lista ganara, que era lo que veíamos entonces todos. Pablo solo venía, o Irene solo venía, cuando esa lista era la protagonista, ¿no? De hecho, yo recuerdo que Antonio Stein, por ejemplo, pobrecito mío, la única ocasión en la que se le vio reunirse con Pablo era en un bar y con una foto, que era una cosa ridícula. Dices, pero si es el secretario general de nuestro partido, o sea, como aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cómo no hay una relación más? Y era simplemente porque Antonio Stein era una de las personas que había pedido más autonomía para los territorios, y eso era algo imperdonable. Todas las sinergias que se hacían de colaboración entre los parlamentos distintos, las distintas asambleas autonómicas, cambiaron automáticamente. Pasamos a una atomización de grupos parlamentarios que parecíamos pues células independientes totalmente. Y luego que al ser un poder político muy centralizado en la parte de arriba, en lo alto de la estructura, pues empezó a haber decisiones más arbitrarias y cosas que no se entendían. Desde ese momento, nunca, jamás me he conseguido reunir ni una sola vez con ninguno de los secretarios de organización del partido. Con ninguno. Y yo era portavoz parlamentario, era el número 1 de La Rioja, era la persona conocida, y ni aún así. Hay que entender que el Podemos de los inicios era un Podemos muy descentralizado, muy quinceemista, que estaba construido con gente que veníamos, ya no sé decirte si de una tradición libertaria, porque no me considero digno de algo así, pero sí que evidentemente no veníamos de una tradición autoritaria. Si tú lo que quieres es crear un sistema netamente autoritario y muy vertical, te sobra la gente que viene de otra tradición. Tienes que poner a la gente que tú sabes que es de tu tradición o que te va a jugar en esos términos. En La Tuerca había una broma que hacíamos constantemente, pero es una broma que si ahora uno se pone a pensarla dice, bueno, qué risa. A Pablo le llamábamos cariñosamente Amado Líder. Claro, en ese momento donde nos podíamos reír de Corea del Norte y Kim Jong-un y Amado Líder. Bueno, pero Amado Líder a Pablo le hacía mucha gracia, pero en el fondo al final sus decisiones no tenían, digamos, contrarréplica nunca. Pablo tenía una forma de trabajar donde si algo no se hacía como él quería, tenía la manera de que se hiciera como él quería en otro foro. Si no se discutía asambleariamente o no se discutía en el foro de discusión adecuado, bueno, iba por otro lado, lo hacía y ya está. Al final eran de hechos consumados. Y ese tipo de cultura de trabajo, donde el que manda y el que no obedece, y el que no obedece no es porque no esté de acuerdo o pueda tener razón en parte, sino que puede llegar a convertirse en el enemigo interno, es una cosa que se traslada desde la propia Tuerca. Ya se iba vislumbrando una forma de trabajar donde, si no estabas de acuerdo con Pablo, bueno, pues lárgate, tío, pero no molestes. ¿Conoces a Pablo Casado, Paco? Yo al único Pablo que conozco es Pablo Iglesias, el Amado Líder, el mariscal. Según el secretario general de Podemos... ¡Amado Líder! Efectivamente, compañero, aquí estoy en presencia del Amado Líder Pablo Iglesias. El Amado Líder vulgarmente conocido como Pablo Iglesias, que viene de reunirse con el rey. Soy el Amado Líder y tengo derecho a hablar. Sí, el Amado Líder Pablo Iglesias estuvo allí. Hemos pensado que sería un detalle dedicarle a la nación el discurso del Amado Líder de La Tuerca. Vamos a verlo. Le preguntaba antes a Irene si vas a escribir también 18.000 libros o vas a dedicarte un poco a poquito a poco. Como Kim Jong-il. Voy a intentar. No sé. Porque el querido líder es el querido líder. La sensación que he tenido todo el tiempo es, ¿en los territorios le sobramos a Podemos? O sea, llega un momento que lo que pasa en los territorios al núcleo duro le da igual, pues lo están consintiendo, y que los trabajadores somos un estorbo. O sea, somos un estorbo. O sea, porque ya se nos presupone traidores. Porque ya ha habido... O sea, porque después de lo que pasó con Errejón, donde ahí se rompió todo, ya no sabes en quién puedes confiar, ¿no? Pues eso se traslada a los trabajadores y empezamos yo por lo menos empiezo a sentir que somos molestos, sobre todo, o sea, y que no tenemos nada que aportar ni que decir. Que yo estaba en el pablismo y estaba en los grupos del pablismo, y cuando ganamos, si es que se puede llamar así, a esa asamblea ciudadana, yo el primer mensaje que pongo
es enhorabuena compañeros, ahora vamos a trabajar con los errejonistas, vamos a integrarlos porque al fin y al cabo son compañeros de partido. Hay que saber perder cuando pierdes y hay que saber ganar, mucho más importante cuando ganas. Hostia, me empezaron a llover palos por todas partes, que si son unos traidores, que si hay que acabar con ellos, que hay que echarlos a todos. Viendo lo que estaba pasando en otros territorios, tenía muy claro que cuando llegara el momento, esa purga iba a ser para todos. O sea, yo tenía muy claro que en el momento que ganara una lista pablista, o estábamos todos ahí, como buenos soldados, o el que no lo estuviera iba fuera. Estos despidos eran esperados por la gente que era despedida, o sea, no era una cosa de, ostras, me despiden hoy, no sabía nada, no. Estas personas han sufrido mucho antes de ser despedidas, venían ya muy lastradas, no había nada que preguntar. Lo que ha matado a Podemos es que si cada vez que hay una bronca y hay una escisión, tú echas a todos los de esa corriente, pues ¿qué te queda? Pues a la tercera escisión ya te queda un 20% de partido, que es donde estamos ahora, pasar de 69 escaños a 4. Los cargos públicos tenían la obligación, ¿no?, firmado un compromiso de donar parte de su sueldo. A mí me tocaba, por el trabajo que tenía, gestionar esas donaciones. Yo he tenido mogollón de problemas porque he pedido que me faciliten las nóminas para aplicar la donación. Eso era un ataque. Hacer mi trabajo para lo que me pagaban era un ataque. Y yo he tenido que discutir muy fuertemente. Y a mí ha habido responsables que me han gritado delante de mis compañeros de trabajo y me han amenazado por pedir lo que formaba parte de mis funciones, por lo que me pagaban, vamos. Esto aquí en Aragón, pero cuando trascendía, porque por supuesto yo esto lo trasladaba a mis superiores, por supuestísimo, nadie movía un dedo, nadie hacía nada. La Comisión de Garantías es un órgano en el que tú ponías una denuncia, la revisaban, te entrevistaban, la comparaban con los reglamentos y si habías cometido alguna infracción, pues te ponían una sanción más leve o más grave dependiendo de la gravedad de la propia infracción, ¿no? Hubo un momento en que el Comité de Garantías estaba tan sobrepasado, primero por la enorme cantidad de casos, porque yo hablaba con gente del Comité de Garantías, que estaba en el Comité de Garantías, y me decía, es que tú no sabes lo que tenemos. Y es que, claro, en cada pequeño pueblo tenemos los trolls, los troletes o los majaras de turno que nos envían 200 expedientes. O sea, es una cosa tremenda. Tú imagínate eso multiplicado por cada población, por cada tal. Y somos 4 personas que encima ni siquiera estamos cobrando, que tenemos nuestro trabajo. O sea, era una situación muy, muy enloquecida. Eso al principio. Al principio fue un problema de gente que sí que se lo creía, pero que era incapaz de poder asumir el enorme volumen de lo que implicó el primer Podemos, que estamos hablando de que había, o sea, ¿cuántos militantes? Que era una barbaridad. Entonces yo creo que el Comité de Garantías, cuando servía o intentaba servir para algo, se vio sobrepasado. Y cuando dejó de servir para algo, ya daba igual. Voy a hablar de la Comisión de Garantías. Con todos mis respetos hacia el compañero Pablo Echenique, que vino a Toledo y dijo, por ejemplo, que la Comisión de Garantías es el órgano que mejor funciona y una de las cosas que mejor funcionan en Podemos. Es cierto, ¿verdad?, que lo dijiste, Pablo, en Toledo. Y yo te contesté que, bueno, con algún matiz. Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80 y tantos mil casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80.000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona. ¿Qué pasó? Que se iban acumulando miles y miles y miles de denuncias y no salían adelante, hasta el momento en que querían expulsar a alguien. Cualquier sanción, por leve que fuera, acarreaba la expulsión, cosa que no se puede hacer, que es ilegal. Tú tienes que tener una sanción correspondiente con la infracción que has cometido. A un grupo de personas, de juristas, los reunieron un día para hacer un comité y les dijeron que iban a hacer un comité de salud laboral con el cual, agarrándose a legislación laboral, poder expulsar a gente cuando vayan a llegar unas elecciones y haya que filtrar a la gente que queremos que vaya o que no vaya. El Comité de Seguridad y Salud Laboral es una figura jurídica que está en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se conforma pues para casos en los que pueda haber una
una actuación de prevención de riesgos o, bueno, casos de acoso o cuestiones así, ¿no? El número 2 del partido, el secretario político de La Rioja, hizo una cuenta falsa de Twitter a mi nombre que copiaba de mi Twitter las fotos, las iba poniendo y iba haciendo comentarios más o menos insultantes, cosa que me la pelan bastante, y metiendo en sitios acusaciones de delitos graves, sobre todo de financiación de fondos públicos. Y luego, con ese texto, me puso una demanda en el Comité de Salud Laboral para pedir que me sacaran de las primarias. En la práctica, el Comité de Seguridad y Salud de Podemos lo tengo que definir como un loafer, realmente. Perseguir a alguien y definir que eran ellos quienes juzgaban si había unas actuaciones muy concretas, había acoso, entonces se utilizaba como para justificar o legitimar unas actuaciones que no eran legales realmente, o en algunos casos podría darse, pero no es a través de un comité que es propio. Si esas cuestiones se están dando, judicialízalo. Para eso son los órganos judiciales. Eso principalmente lo utilizaban para gente que tenía un cargo político y quería renovarlo, o para gente que quería acceder a cargos políticos en unas primarias, pero tenía más imagen o más posibilidades que la persona que ellos querían poner. Si el Comité de Seguridad y Salud aparecía en una zona cuando había unas primarias, alguien iba a ser excluido de esas primarias, o alguien iba a ser excluido de unas listas, ya sean unas listas electorales que finalmente se incluyan dentro de un proceso electoral estatal, autonómico, lo que sea, o dentro de las propias orgánicas. Iban como hay una acusación y hay un comité que actúa, que da unas garantías de que efectivamente eso se estaba cometiendo. Pero sinceramente es un uso muy torticero y además no es legítimo. Podemos es un modesto partido reformista que dice sí, queremos cambiar muchas cosas, pero presentándonos a las elecciones y cambiando las cosas desde el gobierno y cumpliendo estrictamente una legalidad que no nos gusta, una Constitución con la que no estamos de acuerdo en todos sus aspectos, pero queremos cambiar las cosas ateniéndonos a la más estricta legalidad. Y aquí es donde, de nuevo, aparece un movimiento reaccionario que es básicamente una expresión del poder que dice no. Da igual que no sean terroristas, da igual que no sean independentistas, da igual que respeten escrupulosamente la ley. Están desafiando al status quo. Y si están desafiando al status quo, los patriotas, los españoles de bien, tenemos todo el derecho del mundo a saltarnos nuestra propia legalidad para enfrentar este desafío a la correlación de fuerzas existente. Y además para eso tenemos todo el poder. Tenemos el poder económico, tenemos el poder mediático y tenemos buena parte del poder judicial, del poder policial y del poder militar. Y vamos a utilizar todos esos poderes para destruir a esta amenaza política. Esa cosa del fin justifica los medios, yo creo que, aunque se producía, porque todos éramos conscientes de que para cambiar las cosas tenemos que pagar un cierto precio moral o ético, ¿vale? Se asumía, porque el sacrificio que te pedían a ese nivel era muy pequeño. Hablaba con compañeros y los compañeros y las compañeras me decían que las condiciones en Podemos eran durísimas, durísimas. A veces había sueldos, a veces no había sueldos, pero allí la gente estaba con orfidales. O sea, quiero decir, la peña se medicaba para poder trabajar. Eso no es muy sano. Y eso es un ambiente que yo, sinceramente, aunque en ciertos trabajos lo he podido ver, no parece que sea muy normal ni que todos los partidos lo llevaran así. Bueno, todos sabíamos que llevábamos Orfidal en el bolsillo para tomarlo en cualquier momento porque nos podía dar una crisis de ansiedad, porque las tensiones y la manera en la que se dirigían a los trabajadores era, muy doliente, muy insultante, muy insultante. Es más, la noche electoral, ahí había un trabajador
que se encarga de hacer el diseño gráfico, donde se le responsabiliza del mal resultado porque el logo de Podemos era muy pequeño. Esto es así. Esto es real. Y surrealista. Yo estaba muy fastidiado, con unos dolores de cabeza brutales y constantes y con crisis muy fuertes, porque básicamente mi enfermedad se estalla en las arterias del cerebro. Con todos esos dolores yo estoy en cama y ellos aprovechan para destituirme del cargo, ser los únicos que hablan en prensa de lo malo que soy, pero yo no estoy con una capacidad como para entrar en un debate público. Entonces ellos deciden, si nos cargamos a Germán, tenemos un puesto libre y entramos nosotros, tomamos el grupo parlamentario y todos los fondos del partido los gestionamos nosotros y vamos a contratar a quien nos haga de las narices, y les daba igual cargarse a la primera chica, al segundo compañero o a mí. Yo representé a unos trabajadores que fueron despedidos en Podemos en los juicios que se llevaron, y ello me conllevó a una sanción de 2 años. Fui expulsado porque yo estaba acusando a Podemos, a la organización, de vulnerar unos derechos laborales, unos derechos fundamentales, y que era muy grave. Yo creo que lo grave sería que si esos derechos fundamentales finalmente se estaban vulnerando, lo grave era que alguien estaba vulnerándolos. No era compatible que yo formase parte de la dirección de Podemos con la defensa de los trabajadores de Podemos, que si eliminas lo de Podemos, la frase les quedó muy chusca. O sea, ¿es incompatible formar parte de un órgano de dirección con la defensa de los trabajadores? Nadie tomó las riendas de la situación, nadie intentó solucionar esto, nadie nunca, jamás ha venido a preguntar a los trabajadores en Aragón ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo sois tratados? Nadie ha formado a estos cargos de dirección que tienen trabajadores como subordinados cuáles son los derechos de los trabajadores. Y yo soy consciente y sé perfectamente que no se ha formado tampoco a los cargos orgánicos. Esto es un despropósito. Esto es un despropósito. ¿Quién no cree en los derechos de los trabajadores? La corrupción se combate derogando 2 reformas laborales inútiles y defendiendo los derechos de los trabajadores y defendiendo el derecho a salarios dignos. ¿Cómo se vive con 645 euros al mes en 14 pagas? Y quien lo tiene, porque hay gente que cobra en negro, hay gente que trabaja sin contrato, hay jóvenes que trabajan como becarios por 200 euros al mes. ¿Cómo se vive con eso? Hablemos de lo que significa traicionar a España. Traicionar a España significa atacar los derechos de los trabajadores. Defender España es defender las empresas públicas. Defender España es defender la sanidad pública. Es defender el sistema público de pensiones. Es defender la dignidad de los trabajadores. Eso es defender España. Y hay una cosa que yo creo que es la premisa básica por la que las empresas, sobre todo, vulneran derechos. Es el sentimiento de culpa que se le instaura al trabajador. Un trabajador que denuncia o demanda siempre viene con lo mismo. Es que yo no quiero problemas. Yo no quiero causar problemas. Yo no quiero problemas. Y yo siempre les digo lo mismo. Si tú vienes a consultar algo que es una decisión de la empresa, tú no causaste ningún problema. Yo empiezo a sufrir muchísima ansiedad en el 2023, tengo que ir al médico a contarle que sufro mucha ansiedad, que empiezo a tener náuseas por la mañana, que no puedo comer, empiezo a faltarme el aire, a notar los síntomas de lo que es la ansiedad, y empiezo a estar muy triste, ¿no? A tener muy poca vitalidad y a enfrentarme de una manera muy pasiva ante la vida, ¿no? Teniendo pensamientos chungos para conmigo. Está con incapacidad temporal por una enfermedad diagnosticada, con un diagnóstico de ADN, que no es que me duele mucho. No. O sea, resonancias magnéticas del cerebro con quemaduras, y yo fui al grupo y les dije, oye, necesito una baja. Estoy muy jodido. Y entonces fue cuando ya se empieza a resquebrajar un poco la capa de pintura de Podemos. Cuando me dicen, ya, pero es que eso nos da mala imagen. Al cabo de un par de meses me llega un mensaje de uno de los trabajadores del partido
y me dice que me han abierto un expediente disciplinario diciendo que no trabajo, diciendo que no soy competente, que no me entero de nada y tal y cual, y que me van a despedir. Paralelamente a toda esta tensión, ocurre que una compañera es tratada de manera muy injusta. Pasa de ser una de las manos derechas de las personas de confianza de la dirección, del Consejo de Coordinación, que es el núcleo duro del partido en Aragón, a una orden directa desde un cargo orgánico, donde se nos dice que si hablamos con esta persona, automáticamente seremos despedidas. Se nos amenaza. Esta amenaza surge efecto porque esta persona se ve realmente sola. A esta compañera entra por la sede y se le niega el saludo. Se le niega el saludo, se deja de hablar con ella por miedo a que nos despidan. Hay un modus operandi, lo hay en cualquier empresa y en Podemos, por supuesto. De hecho, yo lo viví. O sea, yo lo viví en primera persona. Intentan hacerte el vacío y que nadie te hable. Porque si te hablan es como que se posicionan contigo o podrías convencerlos, ¿no? Qué locura. Cuando nosotros estamos sufriendo el derribo por el tema de las primarias aquí, se celebró la fiesta de la primavera de Podemos en Zaragoza. Es un ambiente social en el que nos vamos conociendo y vamos hablando, ¿no? Y había gente que se acercaba a nosotros durante el día, en la cena o durante la noche, y se ponía a hablar con nosotros. Y había gente que yo lo vi, o sea, es que estaba al lado, que fue a toquearle a alguien. ¿Qué haces con esta gente? Yo llamé y dije, oye, que se supone que estoy enfermo, que todos sabíais que estaba enfermo, que me dijisteis que lo asumíais y que viniera en cualquier caso. No tengo ninguna respuesta hasta que unos días después me llega ese mensaje y me dice que me han abierto un expediente disciplinario, que me van a expulsar y van a pedir mi acta, y que tengo 10 días para contestar. Yo les digo que empezarán a correr esos 10 días, entiendo, a raíz de que coja el alta, y me ponen literalmente: tú eres diputado, enfermo y sano, así que tienes 10 días. El mobbing laboral o el acoso laboral es la utilización de unas prácticas para tener unas consecuencias psicológicas sobre los trabajadores, en las que ven cómo tienen que ir apartándose de aquellos intereses que puedan ir teniendo. Un martillo pilón machacando hasta que el trabajador ceda en la parte en la que ya no pueda más. Yo esta situación ya no la soporto. Pasan las elecciones, no sé cómo hago la campaña, la verdad, o sea, porque pongo el piloto automático y supongo que sale el trabajo, es que no, o sea, tengo ahí una laguna tremenda, ¿no? Pero lo que sí que sé es que después de las elecciones yo no puedo continuar, porque ya los niveles de estrés son incompatibles con la vida directamente, y tengo que ir al médico y me dan una baja. Estaba de baja y estaba recibiendo llamadas y me estaban contando mis compañeros que estaban ahí currando que me estaban poniendo verde. Entonces ahí no pintaba ya nada. La lucha por los derechos laborales no es inocua, es intrínseca a los propios derechos. No nacen y ya los tienes y nadie los va a vulnerar. En todo momento van a intentar vulnerarlos si tienes herramientas y demás, pero la primera herramienta eres tú y el primer buque eres tú. Entonces, lo primero a derribar por quien quiera vulnerarlos eres tú mismo, para que tú no termines denunciando, para que tú no termines demandando y tú por desgaste te acabes yendo. Esta compañera, por supuestísimo, hace partícipe a la dirección de estatal y le dejan los mensajes en blanco, no le responden. Y ya está, y denuncia si quieres. Porque evidentemente no lo ha hecho. Estaba acojonada, tenía miedo. Yo he hecho una cosa siempre en todas las acusaciones todos los conflictos jurídicos que he tenido con Podemos, que es llamar al secretario de organización y llamar a gente con la que todavía tengo muy buena relación, en cada caso, cada vez menos, obviamente, y decirles, oye, hay este conflicto, vamos a ver si podemos arreglarlo, podemos hablar, tengo pruebas de todo. Nunca jamás me han atendido. Nunca. En todo conflicto laboral, uno de los principales problemas es que te tienes que enfrentar a tus compañeros. Y hay compañeros que se van a posicionar o del lado de la empresa o del suyo propio, porque es que si tú revuelves,
vamos a tener problemas. Estás revolviendo el agua y vamos a tener todos agua turbia. Los que eran laborales sí que intentaban denunciar, aunque en muchísimos casos, por un, para mi gusto erróneo, patriotismo de partido, no se denunciaba porque era nuestro partido. Acabaron en la calle igual que si hubiesen denunciado. Dentro de Podemos, por supuesto que pasaba, y era más difícil para el propio trabajador que se posicionaba del lado de la organización, porque era una creencia. Es una creencia dentro de la posición ideológica, es una creencia. Si a mí no me afecta, si a mí no me están vulnerando mis derechos, y yo creo, además, firmemente que mi organización defiende, ya no solo que los vulnere, es que defiende los derechos de los trabajadores, y yo lo estoy viendo en televisión y lo estoy viendo en mi día a día. Eso no puede estar ocurriendo. Todo a tu alrededor te hace creer que eres tú la única persona que está viendo algo que no existe. A mí me pusieron tal reputación en La Rioja. La Rioja es un pueblo, La Rioja es muy pequeñito. Empezaron a decir que yo había acosado a gente. Empezaron a decir que yo había hecho facturas falsas. Empezaron a decir que yo me había llevado dinero. Bueno, empezaron a llamarme de todo. Si yo no hubiese demandado, me tengo que ir de La Rioja. Aquí no hubiese vuelto a trabajar. Igual que cuando yo iba por la calle, la gente me gritaba, si se puede, muy bien, Germán, a por ellos, tal, no sé qué, no sé cuántos. A partir de ese momento hubiese sido sinvergüenza, que confiamos en ti. Entonces yo no tuve más remedio. A mí cuando la gente me decía, nunca se ha ganado un partido, le digo, mira, yo he intentado hablar con el partido, no me han hecho ni caso, así que no me queda más cojones, con perdón, que irme de la comunidad autónoma como el delincuente o pelear y demostrar que es falso. Era obvio y evidente que esos despidos no se estaban produciendo por razones económicas o por razones laborales, porque no podían aducir ni que faltábamos a nuestro puesto de trabajo, ni que no llevábamos a cabo nuestra función. Creo que dependía única y exclusivamente de que el juez o la jueza se creyeran o no la motivación política del despido, el que pasara de un improcedente a un nulo. Los despidos siempre tienen que ser causales, tiene que haber una causa. Si no existe una causa, pueden tener unas consecuencias que serían improcedentes, se tiene que indemnizar porque no se dio esa causa y no hay ninguna otra vulneración, o si hay una vulneración de derechos fundamentales y no hay causa para ese despido, terminaría siendo nulo, se tiene que anular todas las consecuencias. Se tiene que anular todas las consecuencias porque si no continuarían vulnerándose esos derechos fundamentales y no tienen precio. Se indemnizan, pero siempre que se restablezcan. Son derechos que se tienen que restablecer sí o sí. Ese despido quedó como nulo, les obligaron a readmitirme y me dieron una cantidad de dinero importante. Me preguntaron que qué quería a cambio, que si quería un puesto en Madrid o si quería tal, y dije, no, mira, yo lo que quiero es que vayáis a La Rioja, hagáis una rueda de prensa y que salgáis y digáis, mira, tenemos estas sentencias, nos hemos equivocado con Germán, nos han mentido desde La Rioja, así que a toda esta gente que está condenada la vamos a echar fuera y vamos a devolver a Germán a su puesto porque se ha visto que es mentira. Y entonces me dijeron, hostia, pues pensábamos que venías a pedirnos, no sé, dinero, un puesto o algo así. Bueno, nos parece muy bien, te llamará Pablo Echenique y como he dicho antes, nunca más se supo de él. Yo he llevado casos de trabajadores de Podemos contra Podemos, claro. Las formas fueron lo que delimitaron todo. Tú puedes decir que hay un cambio de dirección a nivel autonómico y, por tanto, los trabajadores, que son trabajadores de aquí, prefieres hacer un cambio estructural. Toma, llegamos a un acuerdo, nos sentamos, hablamos, esto es lo que te corresponde y si llegamos a un acuerdo, pues ya está. Yo personalmente me decidí a denunciar, no por una cuestión mía, sino por la necesidad de hacer algo. Porque yo, igual que entré en Podemos, por una cierta impotencia de ver un sistema que estaba haciendo muchísimo daño y yo quería hacer algo, cuando vi esa situación yo dije, es que todo el partido está teniendo una deriva que ya no es solo perjudicial y tóxica para el propio partido, sino que creo que va a ser perjudicial y tóxica para todo el país. Mientras voy llevando las demandas me voy dando cuenta que hay un montón de jurisprudencia, un montón de sentencias que declaran que Podemos vulnera derechos fundamentales.
y hay un montón de nulidades. Galicia, Madrid, País Valencià, en Andalucía. Y es raro, es algo muy raro. Y el componente común no son los estatutos de Podemos, no es la militancia de Podemos. Son personas que dirigen esa organización en el ámbito administrativo y laboral, responden o no a un criterio político, ya es una cosa que convendría desmarcar o no, pero se está permitiendo. Creo que lo que se demandaba era el nulo y la readmisión, porque se decía que el despido se había producido por motivos políticos y no por motivos laborales. No había ninguna razón laboral que justificara nuestro despido. De hecho, se estaba contratando a gente en las mismas condiciones en las que estábamos nosotros, o mejores, porque quiero recordar que yo estaba con una media jornada y había gente que estaba entrando a hacer lo mismo que yo con una jornada completa. Y dices, entonces no es una cuestión de ahorro, que era lo que decía la empresa. La empresa decía que se estaba ahorrando porque había producto de las bajadas electorales, cada vez entraba menos dinero en el partido, por lo tanto había que ahorrar. Y dices, ya, pero es que estáis contratando a gente pagándole más de lo que me estáis pagando a mí. Nos informan de que estamos que empieza el trámite del expediente de regulación del empleo, del ERE, y en Aragón estamos 5 personas trabajando en Aragón. 2 estamos de baja. Una es miembro de la dirección, ¿vale? Y 2 compañeras más. Y en estas que la dirección intenta imponernos a la persona trabajadora que forma parte de la dirección. Ella se propone como representante de los trabajadores y, por supuestísimo, yo vuelvo a decirle que no, que es incompatible, que no puede ser juez y parte, o sea, que forma parte de la dirección. Es verdad que es trabajadora, pero que forma parte de la dirección, y mi voto es que no me va a representar. Se trata de defender los derechos de los trabajadores y que los trabajadores nos vayamos en las mejores condiciones. No se trata de alimentar vuestra guerra política, que lo vais a aprovechar para esto. No, hasta aquí. En el caso de Asturias fue especialmente doloroso para mí y chocante, porque todo se inicia con un proceso electoral sindical que se comunica antes de que se produzcan despidos y posteriormente se producen despidos. Ese proceso electoral se impugna por parte de la organización. Podemos perdió no le dieron la razón, le desestimaron la demanda. Tiene un laudo en contra porque las elecciones eran perfectamente legales, y a pesar de eso, al trabajador que salió electo de ese proceso electoral lo despiden antes de que se resuelva todo lo del proceso electoral. ¿Qué ocurrió? Que ese despido finalmente fue nulo por una represalia sindical. Y suena mal, pero en Asturias ahora mismo, y más ahora, tenemos muy marcado a fuego que hacer sindicalismo no es delito, se haga donde se haga. No hay democracia si no hay empoderamiento de la clase trabajadora en un país. El empoderamiento de la clase trabajadora es algo tan sencillo como la definición de la democracia: repartir el poder. Sin sindicatos, sin derecho del trabajo, sin un Estado que proteja a la gente, sencillamente no hay democracia. ¿Quién teme a la democracia? ¿Quién teme al derecho? ¿Quién teme a los sindicatos? Los poderosos. Me acaban de decir que hay persecución a los trabajadores por hacer sindicalismo. No se puede consentir que estas empresas humillen la dignidad de nuestro país humillando a sus trabajadores, porque los derechos sociales que existen en este país existen gracias a trabajadores y a trabajadoras que se han dejado la piel para conquistarlos. Hay que estar con los trabajadores que luchan por los derechos de todos, y no se puede consentir que una empresa multinacional pretenda humillar a trabajadores españoles, y nosotros vamos a estar en esta oposición social a las grandes compañías multinacionales que pretenden humillar la soberanía y el derecho del trabajo en nuestro país. Somos lo que hacemos y lo que demostramos. Y creo que usted ha puesto encima de la mesa cuestiones enormemente sensatas. Claro que cuando no se puede contar con el escudo de los abuelos y abuelas, el cuidado al final recae sobre las madres. Claro que cuando hay que teletrabajar con niños pequeños en casa es prácticamente imposible
llevar tus tareas a cabo. Claro que las familias que no se pueden permitir reducirse el sueldo necesitan más medidas. Lo que le planteo es que demostremos que somos de izquierdas, no en las palabras, sino en la práctica. Cuando el nacimiento del Canal Red, yo recuerdo que incluso lo comentábamos entre los compañeros que yo creo que es el mejor exponente, Canal Red es el mejor exponente de hasta qué punto la visión que tenían de Podemos era de un circuito cerrado. Que el fundador de un partido político sea el fundador de un canal de televisión que es un medio propagandístico del partido, pues me genera muchas dudas. Y después, cuando he visto que son las mismas personas las que están en un lado y en otro, pues o sea, todavía me genera más dudas. El lanzamiento de Canal Red, a mí ya me pilló fuera del partido con bastante desilusión y sobre todo lo vi tarde, terriblemente tarde. Esto lo habíamos comentado en el Consejo Estatal, de esto se había hablado, hacía falta buscar, comunicar nuestro mensaje y bueno, pues se hizo muchos años después, en el momento en que ya no tocaba. Conociendo a Pablo, no inicia ese medio de comunicación o esos proyectos que inicia haciendo un crowdfunding porque no puede pagarlo de otro lado. Es que es su forma de conseguir que la gente se implique en el proyecto. La psicología de eso lo conoce Pablo Iglesias perfectamente. Si la gente pone dinero en algo, la gente no va a ser capaz luego de decir que no es verdad lo que están diciendo en ese medio. Y yo creo que es la fórmula por la que pido dinero. Porque Pablo Iglesias ha dejado de perseguir tener proyectos propios a tener, digamos, seguidores. Es como un último intento quizá de mantener a esa parroquia ideologizada activa y darle carnaza para que siga odiando, porque ya se ha convertido en un elemento de odio, odiando al contrario.